Bueno, que llegamos ya al nivel 6 del iceberg. Os adelanto que aquí hay algunas teorías muy extrañas. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde normalmente hablamos de las cosas más raras y, como no, estamos viendo este iceberg de teorías extrañas. Para quien no lo sepa, se trata de una lista donde se ordena todo de lo más conocido a lo menos, así que a medida que bajamos por los niveles, todo es más raro. Rápidamente, que sepáis que hay una lista de reproducción en el canal con los niveles anteriores, por si no los habéis visto. Y lo que digo siempre antes de empezar, no, porque hable de todas estas cosas no significa que me las crea todas. Y no es algo malo per se que alguien crea en algo de lo que vamos a ver, que cada uno crea lo que quiera. Y Lumigati, danos permiso para empezar. Pues vamos. Pues comenzamos con el nivel 6 y, como vemos por el título, ya estamos descendiendo por el abismo. Hay algunas cosas muy locas en este nivel y sí, también me estoy volviendo loca haciendo estos vídeos. Estoy hoy algo tocada de la voz, no me la noto tan clara. Empezamos bien, porque de esta me ha costado bastante encontrar algo de información, pero por lo que he visto se referiría a la creación de los RPG, que para quien no lo sepa son los videojuegos de rol, es decir, como en los juegos de rol de mesa tipo Dragones y Mazmorras y tal, pero en videojuego. Sin ser exactamente lo mismo, claro está, pero con algunos elementos en común. En estos juegos, ya sea en mesa o en ordenador, el jugador tiene que interpretar un papel, se convierte en el personaje dentro de una historia que suele estar bastante trabajada. Bueno, pues esta teoría propone que este tipo de videojuegos se desarrollaron por el estamento militar para entrenar sutilmente a sus potenciales reclutas, es decir, los jóvenes, para que aguantaran mejor ciertas situaciones que pudieran darse en el ejército con posibilidades de afectar a la salud mental de los individuos. En episodios anteriores, ¿sabéis qué dos empresas aunaron esfuerzos para la creación de la hormona recombinada? Pues una era Genentech y la otra Monsanto. Monsanto es una de las empresas más odiadas del mundo y ahora veremos por qué. Entre otras cosas, se dedican a producir semillas modificadas genéticamente. Y, como os conté en un nivel anterior, clonaron una hormona que producen las vacas y la mezclaron con la E. coli para crear una superhormona que aumentara la producción de leche de estos animales. Y no me lo estoy inventando, esto lo podéis buscar. Esta empresa también creó el agente naranja que se utilizó en el conflicto bélico de Vietnam y que acabó con la vida de miles y miles de personas, además de ser un cancerígeno. Uno de los grandes problemas viene de la creación de organismos genéticamente modificados, como las semillas que os he comentado, y sobre los efectos sobre la salud de ingerir alimentos de este tipo. Pero aparte de eso, resulta que las semillas que venden están patentadas. Y con esto, cuando un agricultor las planta y luego recoge la cosecha, no puede replantar con las nuevas semillas obtenidas, porque la empresa les obliga a pagar cada año por utilizar un producto patentado. Así que no las puedes comprar una sola vez, aunque las cultives tú mismo. Las tienes que recomprar cada año. ¡Malditos! ¡Lo habéis fastidiado! ¡Malditos! De hecho, la empresa ha llegado a denunciar a varios agricultores reclamando millones de dólares en pago por la licencia de las semillas replantadas. Muy simpáticos ellos. En algunos textos del hinduismo se habla de objetos voladores, así que nos ponemos en modo alienígenas ancestrales. De ellos ya hablé en este vídeo de aquí, en el que traduje a algunos de estos textos. Id a verlo, guiño, guiño. Eran algo así como los carros voladores de los dioses, algunos enormes, de hasta 7 pisos de altura, y que también eran utilizados como armas de enorme poder en las guerras divinas.
Y si esos dioses hubieran sido los miembros de una civilización avanzada venida de fuera del planeta, quienes en aquella época hubieran visto sus naves sin saber qué eran, las hubieran llamado así, carros de los dioses, ¿no? ¡Hala, a correr! Esta es una super teoría de la conspiramiau. Atención, aquí se propone que en realidad Corea del Norte sería una utopía, un lugar maravilloso para vivir, pero que se nos estaría haciendo creer lo contrario para poder conservar la utopía. ¿Cómo lo harían? Pues realmente la maravilla estaría bajo tierra, en ciudades subterráneas, y de tanto en tanto se seleccionarían algunos habitantes al azar para que subieran a la superficie a mantener la farsa. ¿Y qué hay de los desertores, de los que han conseguido escapar? Pues serían espías, todo al revés. L'Enfant es este señor, que se encargó de hacer el diseño preliminar de Washington DC y que por cierto era masón. Y sobre este tema del diseño de la ciudad hay dos vertientes opuestas. Una que dice que hay una conspiramiao y que las élites decidieron incorporar simbología ocultista en el trazado urbanístico. Por ejemplo, que trazando líneas entre varios de los puntos importantes se vería un pentagrama invertido. Pero luego está la corriente opuesta, que defiende que, en realidad, lo que aparece en el trazado es geometría sagrada. Este códex es uno de esos libros raros, rarísimos. Se publicó en los 80 y básicamente se trata de una enciclopedia sobre un mundo que inventó el autor y explicado en un idioma también inventado por el autor. Así que no se entiende nada. Es un libro extraño sobre un mundo extraño, que además está plagado de dibujos muy surrealistas, aunque gracias a ellos sabemos que se explica todo al detalle. Se habla de cómo es este mundo, las plantas que habría, los animales y la cultura de algunos de los seres extrañísimos que lo habitarían. Las máquinas, lo que comen sus habitantes, lo que visten, todo. Y bueno, los hay que dicen que este mundo tan extraño sería real y que el autor realizó su obra mediante la práctica de la psicografía, que es un fenómeno paranormal, como el de la escritura automática, pero con dibujos. Lo haría sin ser consciente de ello, porque algo, vamos a decir, estaría guiando su mano. La gran teoría de la conspiramiau unificada sería aquella que integrara la mayor parte de las teorías de este tipo a la vez. Y hablo en condicional porque creo que no se ha conseguido unificar todo todavía, pero igual vamos a verla. Sabéis que cuando hablamos de teorías de la conspiramiau, normalmente se señalaría a unos poderosos o unas élites dominando el mundo. Pero, ¿quiénes serían exactamente? Pues según esta teoría, todos, todo el equipo, Illuminatis, masones, reptilianos, grises, híbrido, todo lo que se os ocurra. Igual todos en conjunto o en un grandioso plan o en diferentes facciones disputándose el control del mundo. Esta idea se refiere a las desapariciones de niños que suceden cuando se celebra la Comic Con. Sería un lugar que atraería a depredadores e incluso a grupos que se dedicaran al tráfico de personas, especialmente por ser muy concurrido, lo que haría más fácil que alguien desapareciera entre el gentío. Pero la teoría va un poco más allá, proponiendo que la organización del evento estaría en el ajo, cobrando importantes sumas por mantenerse callados, no hacer nada y continuar permitiendo que esto sucediera. El concepto de cosmogonía glacial es una teoría sobre el origen de nuestra galaxia propuesta por un ingeniero austriaco. Y básicamente lo que decía era que el hielo era el origen de todo a nivel cosmológico. Se hablaba de que la Vía Láctea se habría originado a partir de los restos de la explosión de una estrella gigantesca, llena de agua que habrían salido disparados. Y el agua se habría condensado en enormes bloques de hielo. Y este hielo es el que formaría los planetas de la galaxia.
Y como no podía ser de otro modo, toda esta información la recibió en un sueño. Pero dijo más cosas, como que la Tierra había tenido otras lunas a lo largo de su historia y que el impacto del último satélite sobre la Tierra, y digo el último antes de la luna de ahora, habría sido el desencadenante del diluvio que tanto se menciona en distintas leyendas. El caso es que cuando el ingeniero propuso la teoría y la vio rechazada por expertos y académicos, decidió que si convencía a la gente de a pie de que era real, entonces forzaría a la ciencia también a aceptarla. Todo muy normal, como si la ciencia funcionara así, pero bueno. ¿Y sabéis quién estaba a favor de esta teoría? Pues este de aquí, que ya sabemos que tiene que aparecer en todos los niveles. Life Tide es el título de un libro escrito por Lyell Watson. ¿Y qué tiene de especial? Pues resulta que aquí es donde se propuso la famosa teoría del centésimo mono. Os la explico muy rápido. Lo que se plantea es que si una idea o un comportamiento alcanza un número X de personas, a partir de ese punto será fácil que se extienda rápidamente al resto de la población, incluso a grupos que no hayan tenido contacto entre sí. Y esto el autor dijo que se observó en grupos de macacos, cosa que luego se extrapoló al ser humano. Pero que sepáis que la comunidad científica considera que toda esta teoría es un fake. La anomalía del mar Báltico es un objeto situado al norte de este mar, en el lecho marino y detectado mediante sonar. Se trataría de un objeto con forma de disco de alrededor de 60 metros de diámetro, así que pequeño no es. Y por la forma que tiene, algunos lo han llamado el halcón milenario. El caso que tenemos otro objeto en el fondo del mar que parece ser artificial, así que se propone que sería un ovni, que se habría estrellado en el mar y que acabará por hundirse hasta perderse en las profundidades. Oh no, alienígenas bioduplicados, desnudas conspiraciones. El ecotriaje sería algo así como aplicar lo que se hace en el triaje médico con un objetivo ecológico. A ver si me explico. El triaje es un método de selección de pacientes con el que se determina qué pacientes serán asistidos antes que otros. Es decir, se prioriza lo más urgente. Cuando esto pasa en una situación extrema, como una catástrofe o una guerra, por ejemplo, en caso de que no hubiera medios para atender a todo el mundo, se puede llegar a priorizar a quien tuviera más posibilidades de sobrevivir. Mod, aquí estoy. Creo que me está dando un infartito. Hasta aquí, bien, vale. Pues el ecotriaje es algo así, pero aplicado a la conservación del medio ambiente. Es decir, que al no haber recursos suficientes para afrontar todos los problemas, lo que se propone es que habría que elegir de qué problemas nos ocupamos. Esto se relaciona con una conspiramiao que se refiere a la parte del título que dice extinción planeada, que básicamente sería un plan de extinción programada por parte de las élites para reducir el número de seres humanos en el planeta progresivamente. Esto incluiría creación de enfermedades, modificación genética, uso de GMOs y demás para provocar tanto defunciones como infertilidad. Esto de la nieve artificial venenosa se refiere a los reportes de que en algunos sitios ha nevado, pero algo extraño. Se dice que la nieve tarda demasiado en derretirse y que además cuando se pone en contacto con el fuego no se derretiría como cabría esperar, sino que se quemaría. Esto ha dado pie a que se proponga que no sería nieve real, sino artificial. El hecho de que se queme se decía que podía ser indicativo de que estuviera compuesta de plásticos o químicos, y de ahí la idea de que algunos gobiernos la estarían lanzando para envenenar a los ciudadanos. Esto, por lo visto, no es algo raro y tiene una explicación científica, que yo no sé explicar, pero que está ahí por si la queréis buscar. Vale, por este título no estoy muy segura, pero me parece que se refiere a lo siguiente. En la Biblia se habla de que en lo que llaman los últimos días aparecerá una entidad llamada Babilonia o Babilón, que no sería la ciudad, sino un ente simbólico que representaría a
un gobierno que lo dominaría todo. Por lo que he entendido, se apunta a un sueño de Nabucodonosor, un rey de Babilonia, en el que vio que todos los reinos se unirían hacia el final de los días, y que cuando se dé la segunda venida de Cristo, al instaurar el reino de Dios en la tierra, acabaría con el reino babilónico y con sus poderes. Y según esta teoría, estaríamos ya en esos últimos días. ¡Oh, Dios mío! Por lo que he visto, la teoría de los fondos para la despoblación se refiere sobre todo a este señor y a este otro, pero no serían los únicos. Podrían también estar en el ajo otros millonarios y miembros de las élites. ¿Y porque Fry sea rico tenemos que llevar estos sombreros de copa? Me parece que tú no has comprendido todo lo rico que es. Es tan rico que creo que yo voy a usar monóculo. Pero bueno, todos hemos oído al señor Gates decir cosas de este tipo. Y por si no lo habíais oído, ya os lo dejo yo por aquí. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance, reducing the population growth. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. We could lower that by perhaps 10 or 15%. And the good news is that as you make those breakthroughs, the population growth in the country goes down, the population growth in the country goes down. Por declaraciones como esta, se sugiere que millonarios como Gates abogan por una reducción de la población mundial. Para ellos seríamos demasiados, y de ahí se pasa a comentar que habría un plan para llevar esto a cabo poco a poco. La respiración holotrópica sería una práctica o una técnica por la cual se buscaría el obtener un estado de conciencia alterado a base de controlar conscientemente la respiración de una cierta forma. ¿Y cuándo se les ocurrió desarrollar algo así? Pues justo después de que se prohibiera esto, en los años 60. De hecho, su creador, el psiquiatra Stanislav Grof, ya había experimentado con terapias basadas en el uso de sustancias psicodélicas. Y nada, se trataría de hacer unos ejercicios de respiración rápida sin llegar a hiperventilar, que influirían en el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, lo que podría estar detrás de las sensaciones que experimentan los sujetos. Y si el tema os llama la atención, os diré que no probéis de hacerlo solos en casa, que para esto habría que estar acompañado por si acaso. La hermenéutica es la disciplina dedicada a la interpretación de la comunicación en sus diversos aspectos, verbal, no verbal y escrita, por ejemplo. Se analizan las sutilezas que puedan existir, el por qué se expresó algo y por qué se expresó de ese modo en concreto. En esencia, es buscar el significado de algo en profundidad. El nombre podría derivar de la deidad griega Hermes, mensajero de los dioses, relacionado con el lenguaje y la comunicación. De aquí surgen algunas variantes, como la dedicada a la interpretación de textos religiosos o filosóficos. Y, por ejemplo, se analizan otras cosas, como la simbología. Sí, mezclando el cáñamo con otros elementos como cal o arena, se obtiene un material de construcción que es más fuerte que el hormigón, proporciona mejor aislamiento, regula muy bien la humedad, tiene una alta durabilidad y se produce con 0 emisiones de carbono. De hecho, su rendimiento es tan bueno que algunos museos decidieron usarlo en sus archivos para mantener algunos de los objetos más frágiles, reduciendo los costes del control de humedad, temperatura, etc. Porque además este material sería más barato de producir. Suena bien, ¿no? Pues aquí viene la conspiramiau. ¿Vosotros lo habéis visto por algún lado? Para ser un material con tantas ventajas y tan bajo coste, no parece que su uso esté muy extendido. Pero según la teoría, no se está permitiendo cultivar cáñamo en muchos sitios y cada vez que algunas de las empresas que quieren producir o comercializar este producto intentan que se cambien las leyes, se dan contra una pared, como si hubiera intereses ocultos en mantener a las grandes empresas del sector con sus materiales tradicionales. ¿Qué me dices? Los gemelos Bogdanov fueron figuras públicas muy populares, sobre todo en Francia. Y que sepáis que voy a hacer un resumen, pero hay mucha más información interesante sobre ellos.
Eran descendientes de la aristocracia europea. Vivían en un castillo. Tenían un intelecto privilegiado, hablaban varios idiomas, hicieron varias carreras en ciencias y filosofía y acabaron presentando un programa de la televisión francesa sobre futurismo, ciencia ficción y extraterrestres, que acabaría por convertirse en un programa de culto. Y un buen día decidieron hacerse unas cirugías plásticas super heavies y se convirtieron en la fuente de varios memes. Y no es de extrañar. En el año 2002 fueron el foco de una fuerte controversia a raíz de unos artículos académicos en los que se adentraban en lo que hubiera sucedido antes del Big Bang. Hubo un fuerte debate en el que se sometió su trabajo a un escrutinio voraz, con un montón de acusaciones de falsedad y de pseudociencia. Los gemelos siempre defendieron su trabajo y hasta los hay que dicen que estaban adelantados a su tiempo y que la comunidad científica todavía no estaba preparada para entender sus novedosas propuestas. Y bueno, sobre ellos se ha dicho de todo. Os pongo algunos ejemplos, aunque no todos. Que estaban en contacto con extraterrestres, que tenían habilidades psíquicas y que descendían de algunas de las líneas de sangre más antiguas y poderosas del planeta. ¿Conocéis estas bolas que se venden para meter en la lavadora? En principio servirían para que la ropa se lavara mejor sin la necesidad de utilizar detergentes. O por lo menos eso es lo que se dice en el marketing de estos productos. Cosa que es bastante discutida. Pero es que además hay marcas que refieren que también emitirían ondas infrarrojas. A ver, esto técnicamente sería verdad, pero no. Todos los cuerpos emiten una pequeña cantidad de infrarrojos, pero son mínimos y desde luego no lo suficiente para que haga ningún efecto en la colada. Algunos refieren que este sería un ejemplo de cómo algunas empresas utilizan palabras más científicas para que parezca que sus productos son mejores de lo que en realidad son. También los hay que indican que estos productos actualmente son vendidos por MLMs y que comenzaron a ser comercializados por una empresa propiedad de la Iglesia de la Cienciología. Ahí queda eso. No sé si voy a saber explicar bien esto. Perdonadme porque lo voy a hacer de una forma bastante simple y tened en cuenta que no soy científica. A ver, la entropía es un parámetro que indica cuán organizada está la energía en un sistema. Y aunque técnicamente no es del todo así, comúnmente se dice que es la tendencia al desorden. Generalmente se entiende que todo el universo tiende a la entropía con el tiempo. La negentropía entonces sería precisamente lo contrario, cuando un sistema de forma temporal estaría más caliente y mejor organizado que el espacio circundante. Es un concepto que, aplicado a sistemas vivos, fue introducido por Schrödinger, el del gato. No, tú no, otro gato. En fin, que la vida en sí misma sería negentrópica, porque transformaría algunas cosas al orden. Yo, de verdad, me ha costado un montón entender esto. Ok, pues esto de Nexus 7 puede ser dos cosas. Por un lado, se rumorea que se trataría de una sustancia, y entiéndase que sustancia es un eufemismo para una de esas palabras que no puedo decir, que habría sido como una versión mejorada de otra sustancia llamada 2CB, básicamente de la misma familia que esto que os pongo por aquí en pantalla. Por lo visto tenía los efectos de esto también, pero mucho más controlables, y sería muy, pero que muy difícil de obtener. Por otro lado, podría ser también una teoría relacionada con Blade Runner, que vendría a decir que algunos de los personajes eran un modelo Nexus 7. Si os acordáis, había varios modelos de replicantes o humanos artificiales, y el prota tenía que retirar a algunos modelos ilegales Nexus 6, que eran de lo mejorcito tecnológicamente. ¿Quién es? Nexus 6. Roy Batty. Fecha de creación 2016. Ejemplar de combate, autoeficacia óptima. En la película hay un salto del modelo 6 al 8 en un lapso de solo 3 años, así que ¿dónde estaban los modelos Nexus 7?
La aldea Inunaki sería un pequeño pueblo al sur de Japón, en estado de completo abandono, que supuestamente no solo estaría maldito, sino que además estaría en una zona montañosa considerada de las más embrujadas de todo el país. Según se dice, no aparecería ni en los mapas. Para llegar hasta allí habría que atravesar uno de los túneles que pasan bajo la montaña, uno de construcción antigua que el gobierno habría tapiado a día de hoy. Se dice que al llegar uno se encontraría con un cartel con la advertencia de que no se entrará al lugar, que las leyes y la constitución japonesa ya no aplicarían allí y que mucha gente habría perdido la vida a manos de algunos de los habitantes del lugar. Pero esto parece ser una leyenda urbana. Sí que existió un pueblo con este nombre, pero por lo visto se abandonó en la década de los 70, cuando se construyó una presa y los habitantes se mudaron a poblaciones vecinas. El Falun Gong es una religión o una corriente espiritual originada en China hacia 1990, que mezcla varios elementos de tradiciones anteriores, como el taoísmo o el budismo, y tiene una fuerte influencia del Qigong, que para quien no lo sepa es una práctica que consiste en hacer unos ejercicios que suelen ser lentos y suaves, controlar la respiración y la mente. Pues esta corriente creció muchísimo, ganando gran popularidad y seguidores por todo el país. Se estima que para finales de los 90 tenía 70 millones de seguidores. Y aunque fuera una corriente con unas creencias inocentes, el gobierno comunista chino no le gustó nada. Lo consideraban una amenaza para el partido, así que comenzó una potente persecución contra el movimiento. Se hizo una campaña mediática brutal destinada a destruirles. Erradicaron toda mención de la corriente en Internet. Miles de personas fueron encarceladas o destinadas a campos de reeducación. Y lo que les pasó a los prisioneros fue atroz. Hubo torturas, trabajos forzados y muchos perdieron la vida. De hecho, más de un periodista de investigación ha afirmado que de estas cosas han salido muchos órganos para trasplantes. Algunos estudios han señalado también que los órganos para trasplantes parecían ser entregados a demanda, lo que quiere decir que si hacía falta un hígado, por ejemplo, pues se le quitaba la vida a algún prisionero para abastecer esa petición. Muy bonito todo. Muchos de los practicantes que huyeron fuera del país crearon algunos medios de comunicación, como periódicos y emisoras de televisión, destinados a dar a conocer todo esto, así que al final no consiguieron censurarles. Tor son las siglas de The Onion Router o el enrutador cebolla. Básicamente un software diseñado para permitir comunicaciones anónimas. Motivo principal por el que su navegador se ha utilizado popularmente para mantener la privacidad en Internet. Es común, por ejemplo, su uso en los accesos a la Deep Web. Ya sabéis, el Internet que utilizamos sería el de la superficie, pero habría mucho contenido no indexado al que solo se podría acceder desde otras plataformas. Pues esta teoría propone que los servidores de Tor, si no todos, al menos algunos, en realidad serían propiedad del gobierno y que por tanto tendrían acceso a esos datos. De hecho, el proyecto fue desarrollado en un principio por la Marina de los Estados Unidos, así que vamos a sumar 2 más 2. Supongo que no tiene sentido, ¿verdad? Créeme, tiene mucho sentido. Pues hasta aquí esta parte. Hemos visto la primera mitad, que son 25 teorías, y en la siguiente parte veremos las 25 siguientes. Suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos. Y como siempre, unas teorías muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!